Shabbat Shalom, amados hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos llegar a este feliz momento de Shabbat. Tenemos la gran bendición de seguir estudiando su bendita Torah. Esperamos que sea y siga siendo de bendición nuestro estudio sistemático de las Escrituras. Hemos llegado a la tercera parashá de este libro de Génesis o Bereshit. La parashá de esta semana es parashá Leja, o sea, vete por ti mismo de tu tierra o vete para ti mismo. Es interesante cómo la Torah nos va introduciendo de una forma progresiva al conocimiento de lo que Dios quiere mostrarnos. En principio, sabemos también de que hay muchas cosas que están insertas aquí del fin. O sea, el Señor nos da a conocer el fin desde el principio. O sea, en realidad no hay sorpresas en el Señor. Todo está fijado, todo está planeado por Él y de esta manera podemos nosotros entender de que el Señor ha dejado en su palabra a través de ese plan maravilloso de redención todo lo que sucederá y de esta manera pues asegurar nuestra vida en Él. O sea que tenemos, como siempre he dicho, la historia contada en las escrituras y eso nos llena de mucha bendición. La Torah, como hemos dicho en otras oportunidades, es conocida como el libro que ha marcado y transformado el destino del pueblo de Israel. En realidad, este es un tesoro, una guía para el pueblo y para la humanidad. Ahora, al llegar al capítulo número 12 de Bereshit, veremos que la narración bíblica se ocupará casi exclusivamente de Abraham y su posteridad. Esto como consecuencia, les decía, del plan divino de salvación en el que el hombre finalmente tendrá la oportunidad de recuperar la comunicación con su Creador. Tal como en los primeros capítulos del libro se habla de la creación, de sus inicios y del pecado del hombre, ¿verdad? Pues antes de ser sacados del Edén, también el Señor les da a conocer su plan de redención. O sea, podemos decir los principios, los rudimentos del plan de redención es a través de lo que está escrito en Génesis capítulo número 3, verso 15. ¿Verdad? Con relación a la simiente de la mujer, o sea que se refiere exclusivamente a Yeshua. A partir de ese momento y después del diluvio se sientan las bases para el desarrollo de ese plan maravilloso de salvación con la elección ahora de Abraham. El llamamiento de Abraham, amados hermanos, como tal, no es muy sencillo. Ya por sí representa una prueba de fe al patriarca muy fuerte. Sin embargo, el llamado fue tan, pero tan especial y singular que no dejó la menor duda a Abraham, que el que lo estaba llamando era su majestad, el Dios divino, de la gloria, el Dios todopoderoso. Y muy emotivo realmente cuando siempre leo esa parte que se encuentra en Hechos capítulo número 7, que se los voy a leer ahí en el último discurso de Esteban. Si ustedes se recuerdan, antes de que fuera sacrificado, lapidado, ¿verdad? Por el testimonio prácticamente que le estaba dando, pero llama mucho la atención esta parte, cómo fue ese encuentro de Abraham con el Señor. Dice, y el sumo sacerdote dijo, esto es así. Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria, dice, apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes, dice, que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. O sea, ahí está hablando de Lej Lejá, o sea, él está hablando precisamente de esta parte. Entonces dice, él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. De allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Como que dicen, miren, ustedes habitan aquí en esta tierra por la fe que tuvo Abraham, prácticamente nuestro padre. Eso es lo que les está diciendo y ahí él sigue desarrollando su discurso. Es impresionante realmente cómo el Señor se presenta delante de Abraham, habla de la palabra, o sea, la revelación, o sea, que el Señor se le apareció, ¿verdad? Y dice que fue en visión, o sea, esto fue algo extraordinario en la que definitivamente él reconoció esa visitación, o sea, reconoció prácticamente que el que estaba delante de él era el Dios Todopoderoso.
Es interesante como lo que dice Esteban aquí en esta parte, dice, el Dios de la gloria le apareció. Esa palabra en griego es la palabra optomai, esa significa mirar fijamente con ojos bien abiertos, como algo asombroso y diferente, era lo que les decía. En realidad, pues es algo extraordinario que nosotros podemos ver de cómo se dio este encuentro del Señor con Abraham. Después de esta aparición, por supuesto, Dios le siguió hablando y le habló de muchas maneras, pero esta primera vez le dejó ver su gloria y de una manera extraordinaria, pues le dijo prácticamente quién era y ya no tendría ninguna duda después de qué era lo que seguiría en esta parte. Esto también, amados hermanos, deja ver a lo largo de los encuentros subsiguientes del Señor con Abraham, o Abraham con el Señor, ¿verdad? De que él ya no tiene necesidad de presentación, sino que ya pues se lo trata como alguien que ya conoció, como alguien que ya tuvo una relación personal, ¿verdad? Y o sea que este primer encuentro es fundamental para el resto realmente de la fe de Abraham. Un ejemplo de esto, de lo que les estoy diciendo, pues, después de ese primer encuentro, y sucede que se encuentra precisamente en el capítulo número 14 de Bereshit, y está en los versos 17 al 24, que se lo voy a leer aquí en esta parte que dice: a su regreso, después de derrotar, esto es con relación a la Primera Guerra Mundial, como nosotros hemos dicho, ¿verdad? Que la guerra de aquellos reyes, ¿verdad? Que una fue liderada por Kedorlaomer. Pero dice: a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo. Dice, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham le dijo al rey de Sodoma: he jurado, dice, al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré, dice, ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, dice, yo enriquecí a Abraham. Es interesante realmente este otro encuentro que existe acá, y este es algo que pues siempre nos causa la admiración de parte de Abraham, su fe realmente en el Dios Todopoderoso. Si vemos esto y entendemos de una vez esta parte del encuentro, porque habla del rey de Sodoma, habla de Melquisedec, y también en el contexto de la guerra contra los reyes de Kedorlaomer, los que estaban aliados a ellos también, pero aquí vemos que definitivamente estos son dos encuentros y dos eventos diferentes que se conjugan para dejar testimonio de un encuentro del otro, y esto es el rey de Sodoma por una parte, pero ahí está Melquisedec, que se introduce prácticamente en la narrativa bíblica en esta parte como por decir: miren, aquí estoy, o sea, y soy esto, pues definitivamente. Entonces, ¿quién es que al quien pues el mismo Abraham le entrega los diezmos de todo? Esto es entonces, amados hermanos, descrito de una manera que el que tenga oídos, que oiga, y el que tenga ojos, que vea. O sea, esta parte que está aquí es para los entendidos, para aquellos que han decidido seguir al Señor y poder entender. Más adelante se habla acerca de Melquisedec. Abraham reconoce muy fácilmente en Melquisedec a alguien muy especial, y le da los diezmos de todo. O sea, él es el rey, el gran rey. Este es el rey que no tiene genealogía, ni padre, ni madre. Entonces es el Dios Altísimo en esta parte. Los versos del 22 al 23 dejan ver que fue primero el encuentro con Melquisedec y después con el rey de Sodoma, ¿verdad? Ya vieron por dónde iba el rey de Sodoma y vieron por dónde va Melquisedec. O sea, ahí se nota realmente que son dos encuentros diferentes. Abraham reconoce que la riqueza solo proviene de Dios. Le dice el rey de Sodoma: quédate con todas tus cosas, en realidad no me interesa, ¿verdad? Y después que no estés hablando de que tú fuiste el que enriqueció a Abraham.
¿verdad? Sabiendo pues que toda la riqueza proviene del Dios Todopoderoso. Así que Abraham no muestra interés por las cosas materiales de este mundo, y hemos visto a la luz de las Escrituras también y en Hebreos capítulo número 11 cómo se desarrolla esa fe tan grande de nuestro padre Abraham. Así que en su orden veremos más adelante a Melquisedec, también nos encontraremos nuevamente con él y terminaremos de ver quién es, ¿verdad? Para desarrollar pues de una vez cuál es el carácter, el contexto en el que se encuentra y a quién se refiere específicamente. Esteban, entonces, si volvemos a esta parte, con mucha propiedad aporta datos interesantes que evidentemente conocía, y habla de que el llamado era y fue para Abraham, en virtud de que en Génesis se habla también de que Taré salió con ellos como si fuera líder de la salida. Sin embargo, esto puede deberse al respeto del padre de Abraham, por ser el mayor quien finalmente pues va con ellos, ¿verdad? Y también él queda sepultado incluso en Harán. Entonces no hay mucho que decir en esta parte en la que el llamado es exclusivamente para Abraham. Pero es interesante ver esto. Aún así, Taré fue fuertemente influenciado por su hijo, que salió y se fue con él. Sí, le digo, mira, el Señor me llamó y el Señor me está llamando y vamos. Entonces Taré fue con él, ¿verdad? Lo cual resalta pues prácticamente el fuerte llamado que hubo. Mira, se me apareció el Señor y me dijo esto, vamos, vamos, le dice el Padre. ¿Verdad? Esto porque muchos de nosotros también cuando somos llamados, amados hermanos, reaccionamos. O sea, aquí han dicho, miren lo que pasa, que el hombre no quiere perder normalmente su estatus que tiene miedo al cambio, y es posible, definitivamente el hombre se acomoda a esta parte, pero dicen que le dijo porque se quería traer la mayor cantidad de gente para no venirse solo, y por eso se vino Taré y vino también Lot. Pero en realidad, amados hermanos, cuando nosotros encontramos prácticamente al Señor y me habla, entonces yo lo que quiero hacer es que primero mi familia venga conmigo y que disfrute también de ese momento tan especial, esa comunicación que se puede tener con el Señor. O sea, esto es muy válido. Entonces pudo ser lo que sucedió, es como cuando encontramos un tesoro y entonces lo queremos compartir, entonces queremos que otros lo tengan también, y lo mismo pudo haber pasado definitivamente con Abraham y Taré, que es el padre de Abraham, y Lot, que venía con él. Así que al exponer esto que Esteban está hablando, vemos algo muy interesante, y es que Esteban no defiende su causa. Aquí en esta parte él sabe que va a ser lapidado, va a ser sacrificado, ¿verdad? Sino que él, sus últimos momentos prácticamente los utiliza para fortalecer el mensaje en la elección de Israel a través de los patriarcas. Miren qué impresionante, siempre me ha impresionado este discurso de Esteban, ¿verdad? Por todo esto que él logra y hace en los últimos momentos de su vida, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Él se enfoca completamente en dejar el último mensaje antes de partir de esta tierra. Así que este llamamiento de Dios a Abraham es muy importante porque lo saca de donde está, y esto pues algunos comentaristas dicen que lo lleva fuera del lugar de la contaminación para tener comunicación con él. Sin embargo, el lugar a donde iban también pues estaba lleno de idolatría y de maldad. Sí, estaba el amorreo, el jebuseo, el fereceo, el eteo, el heveo. Entonces ahí podemos ver qué tipo de gente era, de acuerdo a lo que nos dice la escritura, pero lo vamos a ver más adelante, porque Abraham es llevado a una tierra muy especial. Sí, o sea, es cierto, ahí están todos estos grupos malvados también, pero él va a la tierra. O sea, no va a las naciones que están ahí, sino que va a la tierra que el Señor le estará mostrando, la tierra que te mostraré. Así que toda simiente de espiritual de Abraham es llamada a considerar este llamamiento también y este pacto, ¿verdad? En el cual pues podemos nosotros disfrutar de la comunión y del retorno a la comunión con nuestro Padre Celestial. Así que cuando vemos esto nosotros, amados hermanos, hay algo que debemos de considerar nosotros como hijos de Abraham, hijos espirituales de Abraham, y habiendo tenido este llamamiento del mismo modo. Primero, los efectos naturales deben dar paso a la gracia divina. O sea,
vivir una vida diferente, que fue lo que hizo Abraham. O sea, él pasó el río, él fue el primer hebreo, el Ibri, el que está del otro lado del río. Entonces, esto es vivir diferente a como estamos viviendo aquí de esta manera. Quiero ser diferente. O sea, esto es vivir una vida completamente distinta a lo que estoy viviendo el día de hoy. O sea, es algo pues que enmarca mi vida dentro del contexto de la voluntad del Señor. Esto es muy interesante porque hay bendiciones y promesas que involucran este llamado que solo pueden cumplirse estando asentados en la tierra. ¿En qué tierra? En la tierra de Israel. Pero el llamado que tiene aquí Abraham en realidad trasciende la esfera de lo físico y no será el hombre, ¿verdad? Como acostumbra en sus cosas o a ver las cosas como sucederán, o sea, estas cosas, sino que será de una forma sorprendente. De hecho, la palabra lejá equivale al número 50 y tiene una connotación muy especial que nos hace recordar el número de días que hay de Pesaj a Shavuot, por ejemplo. ¿Por qué tomamos de Pesaj a Shavuot? Porque de Pesaj es cuando se da la redención a través del sacrificio del Cordero que es muerto en Éxodo capítulo número 12 y Shavuot son 50 días después, que es esa transformación que se necesita para entrar en esa comunión con el Señor. Así que el conteo hacia Shavuot es contar 7 semanas de 7 días y el día 50 tendréis santa convocación. El 50, el número 50, es el número de días en que el pueblo, después de haber salido de Egipto, llegó a un nivel completamente nuevo, un nivel en el cual podían ya recibir la Torá, un nivel de existencia sobrenatural que sobrepasan las leyes ordinarias de la naturaleza. Y durante estos 50 días pasaron muchas cosas y ellos vieron muchas maravillas y muchos milagros para que pues podamos dejar sentado que en realidad todo lo que sucedió fue obra y gracia del Señor. Y eso fue lo que sucedió en el desierto, y con la vida también de Abraham. Así que si somos observadores y después de haber estudiado esta parashá en otras oportunidades, veremos que lo que hace Abraham es un aliyá. O sea, él lo que hace es venir y subir a Jerusalén, a lo que será Jerusalén. Porque él sube a Jerusalén, al lugar de adoración, donde dio inicio a todo, donde empezó la vida, donde el Señor inició la creación. Y también es el centro de adoración establecido por el Señor. De hecho, las fronteras del Señor, que el Señor le da aquí a Abraham en esta parashá, coinciden, como ya vimos en otros estudios, con los límites que enmarcan también la posición del Edén, o sea, donde se encontraba el huerto del Edén. Así que no hay nada acá, pues que en lo cual sea un invento, sino que es el Señor realmente el que está llevando a Abraham para que tome posición de esta tierra, de ese Edén maravilloso que estaba en esa posición. De este modo, entonces, Abraham ya no viviría de acuerdo a las leyes naturales de la causa y el efecto, como estamos acostumbrados a ver, sino vivirá sobrenaturalmente por la bendición sobrenatural que no produce estrés ni ansiedad, sino mucha esperanza. Y eso fue lo que sucedió con el patriarca. Nosotros conocemos la historia bíblica y la narrativa que nos muestra y nos enseña cómo es esta parte. En relación a esto hay un pensamiento rabínico que leí que decía: la ansiedad y el agradecimiento no pueden habitar juntos en la misma cabeza, porque tengo ansiedad o soy agradecido. ¿Cuál de las dos? Entonces, pero las dos no pueden vivir, es decir, cohabitar, coexistir en mi mente. O sea, soy agradecido, pero no tengo ansiedad, o tengo ansiedad y por eso es de que pues no agradezco, o no agradezco porque tengo ansiedad. Entonces, ambos conceptos no pueden estar juntos en nuestra cabeza. Así que el pecado y todas sus formas con relación a esto deben ser abandonadas como consecuencia de la nueva vida que se está teniendo. Eso implica las malas compañías, abandonar los ídolos de toda forma de idolatría, alejarse de iniquidad, pero no solo física, sino también en nuestros corazones. El mundo y sus deleites, considerarlos como, pues con indiferencia, definitivamente, no pelearnos con ellos, pero simplemente se terminó, ¿verdad? O sea, es una vida distinta la que vive este hombre hebreo ahora, ¿verdad? Que será el padre de la fe y que también nos enseñará a vivir conforme a la voluntad del Señor. Así que nuestro país no lo será más porque se nos otorga una nueva ciudadanía, tal como lo dice también Filipenses capítulo número 3, se lo voy a leer acá, versos 17 al 21, dice:
Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos, dice, de la cruz de Mashiach, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía, aquí está, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Yeshua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, como estamos el día de hoy, en conformidad al cuerpo de su gloria. O sea, esto es para que podamos resistir realmente estar en su presencia, ¿verdad?, a causa de su gran santidad. Todo esto es por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas, dice, en sí mismo. Así que esta es la parte que podemos ver. Definitivamente nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que nuestra casa solo será hoy una posada temporal, ¿verdad? Disfrutemos la casa que el Señor nos ha dado, el hogar que nos ha dado, pero sepamos también de que eso es temporal. Así que una de las primicias que aprendemos en el llamamiento de Abraham es que todos los preceptos del Eterno van acompañados de promesas para el que obedece. ¿Sí? Esto es interesantísimo. O sea, hemos estado acostumbrados a ver que el llamado de Abraham involucra tres promesas importantes, que es tierra, descendencia y bendición. Y pues no está mal esta parte, así es correctamente. Sin embargo, al ver las escrituras nos damos cuenta que son más de tres, ¿verdad? Lo primero que le dice, haré de ti una nación grande. Esa es la primera. O sea, le prometió hacerle cabeza, lo que implica que le arrancó de ser una rama de olivo silvestre a ser la raíz de un olivo natural, un olivo cultivado, cuidado por el Señor. O sea, esto sería también, amados hermanos, una prueba de fe muy grande, porque al momento Sarai era estéril, o sea, no había tenido hijos todavía. Y en esto hay un dicho que dice, el que tiene una venda, ¿sí?, para cada herida, proveerá primero para la herida más dolorosa. Pero en realidad él estaba sin hijos, o sea, todavía no se había dado pues el cumplimiento de esa promesa, y desde que se dio la promesa hasta el cumplimiento de esta pasaron muchos años. Y ahí es donde nace también Ismael. La segunda es te bendeciré, o sea, esto incluye la herencia de una bendición paterna, lo que incluye dejar la casa de su Padre Eternal para tomar la herencia de su Padre Celestial, que es mucho más grande definitivamente. Dice también otra promesa, dice engrandeceré tu nombre. Dice, al dejar su tierra, dejó su nombre prácticamente, que pudo haber tenido ahí. Abraham era un hombre conocido, era un hombre muy especial en la tierra, y pues era un influyente, por decirlo así, de esa manera. Y al salir, pues ya no sería lo que era en esta tierra, sino que sería diferente. Pero el Señor le dijo, ¿verdad?, que iba a engrandecer su nombre. O sea, no tener hijo, pues era un riesgo bien difícil en que su nombre también ya no siguiera sobre la tierra, porque ya no tendría pues definitivamente una descendencia. Pero un gran nombre lo lleva solo un gran personaje, y de Abraham pasa a ser Abraham. Esto es Padre enaltecido, ¿verdad? Si lo vemos así, Abraham es un referente en las religiones más fuertes sobre el planeta. O sea, Abraham es reconocido también por el mundo musulmán, también por la religión judeocristiana, ¿verdad?, por el catolicismo. O sea, las religiones monoteístas, por decirlo así de esa manera, más importantes del globo, pues reconocen a Abraham como tal, y eso es producto precisamente de lo que el Señor también le había dicho. Otra dice, serás bendición. Eso quiere decir que su vida sería una bendición por donde anduviera. O sea, su felicidad y bendición serían un modelo a desear sobre la tierra. Y eso, pues, lo vemos en Abraham. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Miren, hay muchas promesas aquí en esta parte. Eso implica una coalición defensiva y ofensiva entre Dios y Abraham. O sea, de hecho, el Señor le llama a Abraham mi amigo. Entonces, si le llama mi amigo, también
pues entraría en defensa de él en cualquier momento que así se requiera. Así que viene una bendición también de los que desean su bienestar, o sea, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, o sea, caerían delante de él sus enemigos prácticamente. Serán benditas en ti, dice, todas las familias de la tierra. Esta promesa, amados hermanos, es corona de todas las promesas porque es una promesa que apunta directamente al Mashiach, Santo de Israel, en quien todas las promesas son sí y son amén en él. Mire lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo número 1, versos 20 al 22. Dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también por medio de él, amén. Dice, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma, dice, con vosotros en Mashiach, y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. O sea, esto es muy, muy interesante. Como podemos ver, las bendiciones y las promesas de hacen son amén, o sea, suceden y sucederán. Aquí entonces vemos que Yeshua es la gran bendición del mundo, la mayor que jamás el mundo haya podido disfrutar en todos los tiempos y todas las edades, porque Él es la cabeza, el plan de redención maravilloso en su sacrificio expiatorio que nos señala definitivamente el camino para retornar a la comunión con el Eterno. Así que es una bendición para las familias de la tierra, porque por Él entra la bendición también a la casa. Y cuando vemos esto en Lucas capítulo número 19, versos 9 y 10 dice, y Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es porque Yeshua llegó a la casa, y cuando Yeshua llega a la casa, cuando Yeshua llega a la vida, entonces hay salvación y hay también bendición. La edad de Abraham cuando fue llamado era de 75 años, como hemos visto. Es una edad en la que el hombre ya quiere tener descanso, una residencia fija, pero eso no le importó y se puso en marcha, sometiéndose así a la voluntad del Altísimo que le había llamado. Ahora, esto tiene varias implicaciones, amados hermanos, que es importante también que las veamos. La primera es que tanto el esposo como la mujer se pusieron de acuerdo para marchar juntos por el camino del cielo, ¿sí? O sea, ellos fueron definitivamente, estuvieron de acuerdo, mira, el Señor me llama, bueno, vamos, pero porque el Señor nos llama. O sea, si fuéramos nosotros, amados hermanos, que recibiéramos un llamado a esa naturaleza, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuáles hubieran sido las objeciones que ponemos para no hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer, como sucede normalmente en todo lo que hacemos? Lot, su pariente, fue estimulado a ir también siguiendo el ejemplo de Abraham y eso le trajo mucha bendición, como nosotros hemos visto. Vimos también Taré, se fue con él. ¿Verdad? La escritura dice, salieron para ir a la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Eso implica que el Eterno cumplió su promesa y su propósito. ¿Acaso no podía también el Señor bendecir a Abraham e iniciar su plan de donde se encontraba Abraham para hacerlo todo diferente? Podía, claro que podía. Él es el Eterno y él no está restringido en nada, pero lo lleva a una tierra, a la tierra de Canaán, donde habitaban todos los descendientes de Cam, tal como dijimos, el cananeo, el fereceo, el amorreo, el jebuseo, todos estos eran malvados que estaban habitando esa tierra. Pero resulta que esa tierra donde estaban ellos, esa tierra de Canaán, como dijimos, es el centro del Edén, es la tierra prometida, es la tierra, o sea, es el huerto del Señor prácticamente. Y cómo no iba a ser llevado a eso, era el rescate también de la tierra. Y eso fue lo que sucedió cuando llegó también Israel, porque dijo, el Señor dijo, cuando llegue el colmo del amor. O sea, que dice, miren, ya no aguanta la tierra más a esto. O sea, voy a dar redención a la tierra, voy a dar bendición a la tierra, y para eso trae a su siervo Abraham y a su pueblo Israel, en que se convierte prácticamente Abraham. Abraham no tuvo una residencia fija, sino que se consideró como un extranjero, un peregrino,
en este mundo. Voy a darles algunas citas para que ustedes las lean y vean que también somos extranjeros y peregrinos. Aquí aparece en Génesis 23:4, también en Salmo 39:12, en Hebreos 11:8 y 9, también que lo hemos visto durante los últimos parashot, en la primera carta de Pedro, capítulo número 2, versos 11 al 17, ahí pueden ver que nosotros vamos de paso y también somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vemos que ser los pioneros tampoco es fácil, amados hermanos, pero cuando somos pioneros se sientan las bases más importantes para las nuevas generaciones, y eso ya representa un compromiso muy fuerte, porque lo mismo puede estarnos pasando a nosotros en este tiempo también. O sea, nosotros sentamos las bases para que nuestros hijos sigan el ejemplo, para que ellos también enseñen a sus hijos y de esta manera cumplir. Y hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos que guarden el camino del Señor. Lo cierto es que nuestras generaciones cosecharán la bendición que hoy estamos nosotros teniendo como pioneros quizás en la familia, ¿verdad? En este maravilloso momento de conocimiento de la Torah. Entonces, hermanos, el capítulo número 12 del libro de Bereshit, hay muchas cosas que decir, así van a perdonar, ¿verdad? Tal vez estoy siendo un poquito más general en esta parte, pero es importante que nosotros también entendamos todo esto de lo cual estamos hablando. El capítulo número 12, entonces, nos muestra también que Abraham, cuando llega, edifica un altar al Señor, quien se le había aparecido, dice, e invocó el nombre del Señor. O sea, esto nos enseña que a donde quiera que vayamos, no dejemos de llevar siempre con nosotros la devoción al Señor. ¿Sí? La siguiente prueba que se le presenta es una gran hambruna que comenzó pues en la tierra de Canaán, y pues amenazó prácticamente la vida del patriarca y los suyos, lo que obligó prácticamente a Abraham a desplazarse a Egipto, que en sus pensamientos pues definitivamente pudo haber alguna objeción con relación a esta, algunos pensamientos negativos, pero no, o sea, él fue, ¿verdad? Como tenía que ser, porque bueno, vengo aquí y aquí encuentro una gran hambruna y la tierra no quiere producir. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros sabemos por qué vienen las hambrunas y cuál es realmente el resultado de esto, y esa es la causa y el efecto, ¿verdad? Si el hombre peca, definitivamente los cielos se vuelven de bronce y la tierra de hierro, y eso produce hambruna terrible también. Entonces, acá en esta parte del evento de la hambruna, pues hace ver la sabiduría y grandeza del Señor a través de proveer, ¿verdad? Que haya abundancia en un lugar donde hay escasez para otro, definitivamente, tal como sucedió aquí en Egipto, porque en Egipto había comida. Pero Abraham tuvo que actuar y tuvo que desplazarse prácticamente. Pero en realidad, si seguimos esto detenidamente, nos vamos a dar cuenta de que él hace el mismo recorrido que posteriormente hace Jacob, y que incluso pues se queda cautivo y se queda prácticamente ahí, tal como el Señor le había dicho también a Abraham que sucedería en el momento pues de que tuviera su descendencia, que sería esclava 400 años, y eso sucedería en Egipto. Así que es importante leer esa parte de Hebreos capítulo número 11, versos 13 al 16, también nos va a dar un poquito de luz con relación a eso, y le pido que lo lea en su casa. Aquí hay algo terrible. Sarai corre un riesgo, ¿verdad?, muy grande como consecuencia de que Abraham le pide que diga que es su hermana, ¿verdad? Y pues porque era muy hermosa. Sin embargo, Sarai fue librada de ese peligro. Eso lo podemos ver en Génesis 12, 10 al 20. Y pues acá en esto que vamos a ver, vamos a descubrir algo extraordinario, así como les digo, de lo que sucedería más adelante. Pero dice, y hubo hambre en la tierra. Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era muy severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán: esta es mi mujer, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya
y para que yo viva gracias a ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa y la vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él, y la mujer fue llevada, dice, fue llevada a la casa del Faraón. Y este trató bien a Abraham por causa de ella y le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor dice, hirió, eso es interesante, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Oigan eso, ¿verdad? Por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana. De manera que la tomé, dice, por mujer. Ahora pues aquí está tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos despidieron a Abraham con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Aquí, amados hermanos, hay un preámbulo de lo que sucederá más adelante. Entonces, aquí veamos esto para que lo podamos comprender mejor. Primero, si Dios no viniese en nuestro rescate, amados hermanos, pronto nosotros acabaríamos en la ruina también. O sea, esto es terrible porque el Señor siempre intercede por nosotros y muchas veces nosotros ni cuenta nos damos también cuando Él nos está librando de muchos males. Es evidente que Dios no nos trata de acuerdo a lo que merecemos. Si no, no estuviéramos aquí, yo sería el primero que no estaría acá en esta parte. Pero Dios castigó a Faraón, le impidió que siguiese adelante con su pecado, ¿sí? Al haber llevado a Sarai ahí a su casa, a su harem, ¿sí? Y es interesante, ¿verdad? Esta parte que les voy a decir en este momento. Leí una vez un dicho que dice, valiosos y dichosos castigos son los que nos detienen a la mitad del camino hacia el pecado y nos devuelven eficazmente a la ruta que nos dirige en un destino seguro en el Señor. Miren, pues, o sea, las dificultades que aparecen, que nos están librando de muchas cosas que vienen adelante. Y esto fue lo que le pareció también al rey de Egipto, al faraón. El Señor le mandó plagas y le hizo varias cosas para que entendiera y liberara a Sarai. Pero vamos a ver algo más que es sorprendente aquí en este punto. Así que Faraón reprende a Abraham y luego lo despide también con respeto, ¿verdad? El aspecto irrevocable de las promesas del Señor a Abraham pueden verse con mucha fuerza aquí en esta parte, cuando Dios intervino para librar a Sarai, o sea, es la madre del hijo de la promesa, lo que marca que las promesas y el propósito del Señor no serían nunca frustrados por la insensatez del hombre. O sea, esto no iba a pasar definitivamente en este contexto. Ahora, si concluimos correctamente, de acuerdo a lo que hemos visto aquí en esta parte, podríamos decir, ¿verdad?, que esto es un adelanto de lo que sucedería con Israel cuando llegó a Egipto. Y ustedes se van a dar cuenta de eso entonces. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. El Señor siempre anuncia, ¿verdad?, el futuro en lo que estamos viviendo nosotros hoy. Así que no hay nada nuevo debajo del sol. La hambruna se da de igual manera en los tiempos de Jacob. Dense en cuenta el paralelo y es exacto en esta parte, los tiempos de Jacob, y eso hace que Jacob salga también y vaya a Egipto. Abraham y Jacob van a Egipto, o sea, Abraham hizo el recorrido que hizo después Jacob. Pero oigan esto interesante, Sarai e Israel son tomadas cautivas por Faraón, porque Sarai fue y vino y la vio Faraón y la alabó y se quedó con ella. Y lo mismo hizo el Faraón en tiempos de Jacob, vio realmente a Israel y la usó y se quedó realmente con Israel y se multiplicó Israel ahí. Pero ¿qué fue lo que pasó? El Señor dijo, no, tienen que salir de ahí. Y lo que hace el Eterno es enviar plagas. Aquí leímos que el Señor envió plagas al Faraón para liberar a Sarai. Y recuerden ustedes que Israel sale también con las grandes maravillas que el Señor hizo en Egipto. O sea, todas las plagas también, las 10 plagas que sucedieron para liberar a Israel también de Egipto. Así que al final, ¿qué pasa? Salen con gran riqueza.
Porque el faraón le da muchas cosas a Abraham, ¿sí? Y después de que se va a Israel también sale con gran riqueza y es parte también de la promesa que el Señor había ya dado a Abraham antes en esta parte. Así que hay un paralelo muy extraordinario, es el preámbulo de esto, o sea, es lo mismo, ¿verdad? Que va a suceder después. Un punto interesante está en Génesis capítulo número 13, versos 1 al 9, que nos cuenta que Abraham era muy rico y su sobrino Lot también lo era. Y se nos habla de una disputa entre los siervos de ellos a causa de esto también. Aquí vemos varias enseñanzas, hermanos. Primero, que las riquezas son a menudo ocasión de discordias y peleas. Eso siempre sucede así de esa manera. Pero la pobreza, las penas, la escasez, los problemas difíciles no pudieron separar a Abraham y a Lot, se dieron cuenta. Pero la riqueza sí, lo que no hicieron todas estas pruebas, la riqueza lo hizo y lo hizo muy rápido. Sí, sí hizo esa parte. En el verso 7 da un dato muy interesante que es necesario considerar porque la división los debilitó delante de los moradores de la tierra y los podía dejar un poco vulnerables también. Esto es muy complicado porque en realidad ellos profesaban una fe y cualquier contienda entre ellos podría afectar no solo el testimonio, ¿verdad? Sino que también serviría de blasfemia entre los otros pueblos. En ese sentido, el mensaje es tener cuidado con nuestros negocios y principalmente con nuestros hermanos y la relación que tengamos, ¿verdad? Para no dar mal testimonio en este sentido. Al final, la solución de la contienda llevó a felicidad y a preservar la paz, pero vemos a un Abraham pacífico y amoroso que le dice a Lot, te ruego que te separes de mí, toma lo mejor si quieres, pero no haya contienda entre nosotros. ¿Por qué Abraham le insinúa a Lot que tome lo mejor y se vaya? ¿Por qué? Porque en realidad lo material no es lo que más valor tiene. O sea, para Lot sí, y por eso estaba el pleito. Y dijo, toma lo mejor, ¿sí? Pero esto sigue siendo material, o sea, eso es de la tierra, es lo que se queda aquí y no trasciende lo espiritual. Incluso lo material un día podría comprometernos y alejarnos del Señor. Entonces, lo mejor es que el Señor nos guarde en sus manos de amor y que nos dé lo que necesitamos. Abraham tenía todo el derecho de escoger primero, el llamado era para él, Lot fue con él definitivamente, pero en realidad pues se había engrandecido juntamente con Abraham. Ahora bien, en la elección Lot descubrió su corazón y tomó lo mejor desde el punto de vista material, pero también ahí se encontraba Sodoma y Gomorra. Esto fue muy crítico en su elección, él también eligió ir prácticamente hacia ese lugar y fue poniendo hasta en sus tiendas y fue emplazándose hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Entonces, las próximas noticias que tenemos de Lot realmente son muy penosas, al extremo que solo queda su vida y la de sus hijas como botín, porque toda aquella riqueza se le acabó. Y nosotros lo podemos ver aquí en la narrativa bíblica de esa manera y comprender mejor lo que estamos hablando. Vimos que Lot escogió la llanura en busca de riqueza y placer, o sea, él prácticamente hizo una elección sensual, pero las elecciones sensuales normalmente no son las elecciones más adecuadas, porque son elecciones pecaminosas y raras veces tienen éxito. Así que cada vez que nos decidamos por algo, no olvidemos este principio. Lo mejor para nosotros es lo que sea mejor para nuestras almas. Es lo que el Señor realmente nos quiera dar. Por otro lado, la llegada de Lot a Sodoma puede considerarse incluso como un favor del Eterno, ¿verdad? Y como una muestra de misericordia, porque según la segunda carta de Pedro dice que ese hombre pues sufría en su corazón por todas estas cosas que sucedían en esta parte de Sodoma y Gomorra. O sea, estas ciudades tuvieron el testimonio de Lot prácticamente y pudieron haberse arrepentido también con el testimonio de él, pero no sucedió. Ahora, vamos a ver algo que ya leímos y es la parte de la introducción que vimos en el capítulo número 14.
acá del libro de Bereshit, ¿verdad? Que lleva prácticamente a Abraham a una guerra y es precisamente para rescatar a su sobrino Lot, ¿verdad? Entonces, este es el contexto del conflicto, ya lo vimos, y la guerra contra Kedorlaomer. Y me gusta mucho, ¿verdad? Algo que el doctor Baruch, ¿verdad? En Israel, del Ministerio Amarás de Israel, dice acerca de esta parte de la parashá. Me impresiona muchísimo realmente cómo él da esta interpretación que voy a compartirles en este momento. Que él dice, con frecuencia dice, cuando las personas experimentan una situación desagradable, ¿verdad? Sienten que son víctimas de las circunstancias desafortunadas, ¿verdad? O simplemente están en el lugar equivocado, en el momento equivocado. O sea, pero ¿qué es esto? En otras palabras, no consideran que tal vez están soportando una dificultad de su propia creación. ¿Qué quiere decir esto? Lot estaba sufriendo esto porque él se fue a meter a Sodoma y Gomorra. Él eligió esa parte. Eso es lo que nos está diciendo. Y en la porción de la Torá de esta semana, el sobrino de Abraham, Lot, fue capturado por hombres malvados con todas sus posesiones. O sea, ¿qué significa esto? De que esto no hubiera pasado si él hubiera pedido perdón a Abraham y decirle, mira, Abraham, perdóname, en realidad no debemos tener pleito por esto. O sea, tú sos como mi padre, yo me quedo contigo. No, él vio prácticamente el Jardín y vio todo esto y lo vio lindísimo. Bueno, entonces ahí nos vemos. Ya tenía mucha riqueza. Pero entonces él no hizo eso. O sea, a él le pasó esto porque vivía ahí con esos reyes, porque él eligió realmente esa parte. Y así pasa también en nuestra propia vida cuando estamos viviendo algo. No es de que el Señor nos haya metido en eso, sino que nosotros mismos hemos creado realmente esas circunstancias en las cuales estamos viviendo. Entonces, por eso dice la Escritura, y se llevaron a Lot y sus posiciones, el sobrino de Abraham, y se fueron, ¿verdad? Y se fueron, porque él, o sea, Lot, habitaba en Sodoma. Esto es lo que dice Génesis 14:12. Entonces, la última parte de este versículo revela que esta cosa que le estaba sucediendo a Lot es porque él vivía en Sodoma. Lot no debía lamentarse, o sea, no podía lamentarse y decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Como que si él no hubiera jugado ningún papel en ser capturado y perder su riqueza. O sea, más bien fue porque Lot no pudo controlar definitivamente a sus siervos, ¿verdad? Con los siervos, con su conducta con los siervos de Abraham, y por lo tanto tuvo que separarse de su tío y eligió sin, dice el doctor Baruch, sin haber orado ni pedir dirección, ¿verdad? Para hacer lo que debía hacer, sino que simplemente él tomó, ¿verdad?, el camino y decidió residir o habitar en Sodoma, ¿sí? Que se encontraba, pues, en este lugar, y eso lo puso en una situación muy complicada, muy difícil. Así que la próxima vez que estés sufriendo, dice el doctor Baruch, y te encuentres en una situación desagradable con espíritu de oración, considera que es posible definitivamente que tú o nosotros hayamos desempeñado un papel importantísimo para estar metidos en esta situación. El hecho es que la mayoría de los creyentes, ¿verdad?, dice, descuidan la necesidad de que el Espíritu Santo los guíe y los dirija por sus caminos. La guía y el concilio del Espíritu Santo es fundamental en la vida de todo creyente. Por eso Yeshua amonestó a sus discípulos, a sus talmidín, a sus seguidores, de esta manera como lo dijo. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará en toda verdad. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. O sea, aquí en esta parte le está diciendo, mire, busquen la guianza del Espíritu. Él les va a recordar, Él les va a decir qué tienen que hacer, así que búsquenlo, ¿verdad? Para que suceda así de esta manera. Del mismo modo, Pablo también instruyó de que uno necesita buscar al Señor diligentemente al hacerle peticiones a Él, porque dice Él, todo con oración y súplica en esta parte. O sea, hay que pedir al Señor, acercarse a Él con oración y súplica. Uno no puede enfatizar en exceso la importancia de esta declaración. O sea,
Es importantísimo acercarse al Señor y buscar la guianza del Espíritu en oración y ruego. Así que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia las personas no buscan la dirección del Espíritu Santo sobre las cosas más pequeñas. Simplemente tomamos las decisiones nosotros. No, esto es pequeño, esto lo puedo hacer yo. En esto no hay pena, aquí no digo nada. Esto lo hago yo. O sea, no busco la dirección del Espíritu, sino que como considero que son cosas pequeñas, entonces tomo la decisión. Pero los hombres normalmente solo oran cuando se enfrentan a decisiones difíciles, importantes, grandes, según nosotros pensamos. Pero el rey Salomón, sin embargo, enseñó que en realidad esas cosas son las cosas pequeñas, las que tienen mayor potencial de traer dificultades a la vida. Y lo dice así de esa manera. Miren, quizás no lo habíamos entendido antes, pero dice, agarra a las zorras pequeñas, dice zorras pequeñas, que arruinan los viñedos. ¿Ah? Eso está en el Cantar de los Cantares. ¿Qué significa esto? Los pequeños zorros, ¿sí?, son difíciles de ver y entran en los viñedos sin ser detectados, ¿sí? Y sin mayor ayuda. Realmente lo que hacen es una destrucción increíble dentro del viñedo. De manera similar, son las mismas cosas que nosotros tendemos a ignorar, pues, que son pequeños, o sea, son cosas pequeñas las que están pasando y las ignoro. Y son cosas que van a llevarnos a tener problemas más adelante o nos van a llevar ante el Señor y nos van a posicionar en un lugar donde las dificultades nos descubrirán. Esta es como consecuencia de las decisiones que tomamos. Muy interesante esta parte que nos compartió el doctor Baruch, ¿verdad? En esta Parashá Lel Lejá, y que me pareció también interesante transmitírselas a ustedes. El capítulo número 15 acá de Génesis habla de la promesa, ¿verdad? Aquí el Señor le dice a Abraham, ¿verdad? Pues la existencia de su hijo, y también hace un pacto prácticamente y confirma sus promesas. Este es un capítulo muy emotivo y contiene también como punto central el pacto del Eterno con Abraham y sus promesas. Ha pasado el tiempo y Abraham ahora es más grande y tiene algunas preocupaciones en virtud de las promesas, y se produce un diálogo entre el Señor y Abraham. Dice, la gran aflicción de Abraham era la falta de un hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era parte de las promesas que había hecho y todavía no había hijo. Y aunque nunca debemos quejarnos de Dios, sí podemos quejarnos con el Señor de lo que nos preocupa, tal lo que dice el Salmo 142. Lean los primeros versos y ustedes se van a dar cuenta de eso. Presentémonos al Señor con espíritu fatigado, angustiado, cargado, para abrirnos completamente ante Él, ¿verdad? Para que esto nos permita derramar nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Y ponga en evidencia realmente nuestra preocupación, ¿verdad? Porque lo hacemos delante de aquel que verdaderamente puede ayudarnos. Este es el Dios Todopoderoso de la gloria. La queja de Abraham era cuádruple. Primero, no tengo hijo. No parece haber esperanza para tener un hijo porque soy viejo y cada vez estoy más cerca de ir camino al sepulcro. Siguiente, sus siervos llevan el camino de ocupar en el futuro el lugar de sus hijos en su casa, porque él había dicho que Eleazar sería su heredero. Así que la queja de Abraham era fuerte, ¿verdad? Delante del Señor. O sea, no se estaba quejando del Señor, sino estaba presentándose delante del Señor en su preocupación y en su angustia. De esta manera, al no tener hijo, también desaparecería su descendencia. La respuesta del Eterno tampoco se deja esperar, porque le dice, uno nacido de ti mismo, de tus entrañas, será el heredero. ¿Sí? Para impresionarle, ¿verdad? Lo saca y le dice, mira aquí las estrellas de los cielos, mira el polvo de la tierra. Si puedes contar todo eso, entonces también tu descendencia podrá ser contada. Dice que las estrellas del cielo son los nacidos de Israel y que el polvo de la tierra son los goyim, o sea, son las naciones. Pero ¿qué tal esta interpretación? Oiga esta parte, dice, la descendencia de Abraham según la carne iba a ser como el polvo de la tierra, ¿sí? Muy numerosa.
pero la más importante es la descendencia espiritual que iba a ser como las estrellas del cielo, no solo numerosa, sino también gloriosa y preciosa. Esto se cumplirá en el tiempo de Mashiach, definitivamente. Así que ambas son correctas, ¿verdad? O sea, todas las bendiciones en Abraham son amén y son correctas. Así que es importante resaltar que Dios nunca promete cosa alguna que Él no pueda y no quiera cumplir, como hacen a menudo los hombres, sino que Él está dispuesto a cumplirlo. Derivado de este anuncio, también se concreta el pacto de los sacrificios, lo que supone pasar o pensar que los pactos del Eterno, que el Eterno hace con el hombre, se hacen con sacrificios, donde el sacrificio de Mashiach es el único realmente que reúne todas las posibilidades de salvación para el hombre de todos los tiempos. Y en los siguientes versos casi se cuenta la historia anticipada del pueblo de Israel, tal como vimos. El sufrimiento es impresionante y hubo de haber pues conmovido el corazón de Abraham, pero confiesa también que su confianza está puesta en el Señor, ¿verdad? Porque el Señor le dice, yo soy un escudo para ti. Así empieza el 15:1. Después de estas cosas, dice la palabra del Señor, vino Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será grande. O sea, interesante dice, la palabra del Señor vino. Oigan, la palabra del Señor vino. Abraham en visión, o sea, la palabra se reflejó, o sea, la palabra se materializó, la palabra se mostró. O sea, este Yeshua, porque Él es la Torah, Él es la palabra viviente, Él es el verbo hecho carne. Entonces, Él es el Cristo preencarnado de la gloria. Aquí que vemos con mucha seguridad entonces cómo el Señor pues se manifiesta principalmente a aquellos grandes siervos que Él ha escogido para sí. Pero entonces le dice también, dentro están las promesas, le dice que su descendencia serán extranjeros, serían esclavos, serían oprimidos y sufrirían mucho. 400 años de esclavitud era mucho, pero lo más importante es que tendrían un límite de tiempo, ¿verdad? Este es el paralelo que hemos visto también cuando Sarai fue llevada a Egipto. El Señor juzgaría a las naciones por ellos, ¿verdad? Empezando con Egipto, ya lo vimos también, ¿verdad? Eso sería así de esa manera. Y aunque el Señor soporte que los perseguidores y los opresores de su pueblo lo pisoteen por un tiempo, con suma seguridad y certeza, amados hermanos, les digo que llegará el día en el que el Señor ajustará cuentas con ellos. Lean ustedes el Salmo 37, versos 12 al 15, y me van a dar la razón de todo esto. Así que un gran acontecimiento se produce durante la liberación del pueblo de Egipto, durante las edades, y de acuerdo con lo que está anunciado por los profetas y en el libro de Apocalipsis, al que se le conoce como el segundo éxodo también, ¿verdad? Sucederá lo mismo. O sea, ¿qué es lo que venimos viendo a lo largo del estudio de la Torah? Al final Israel se queda con una gran riqueza y con una maravillosa tierra, y de hecho Israel regresa a la tierra. Israel está en la tierra, aún después de eso, y habita la tierra, que es la tierra que tiene en posesión el día de hoy. Es interesante también que habla de un horno humeante y una antorcha encendida. El horno es símbolo de aflicción y la antorcha es un símbolo de liberación y de luz, lo cual produce también mucho, pero mucho consuelo, ¿verdad? Y esto, pues, pueden ver algunas citas con relación a esto, se las voy a dar para que ustedes la lean, por favor. Deuteronomio, capítulo número 4, verso 20, primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 51, y Jeremías también habla al pueblo recordando lo que el Señor les dijo, o sea, en Jeremías 11, versos 3 y 4, y en el libro de Lamentaciones, capítulo número 5 y verso 10. Así esto es como también ver el Señor esta parte que nos muestra, y cómo pues nosotros no recordar el holocausto pues que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, que fue algo desastroso, espantoso realmente con el pueblo de Israel, que es uno de los episodios más tristes también de nuestra era. Y finalmente el Señor le dice, tendrás una muerte pacífica, a pesar de que tendría una muerte en paz. Puede decirse que ni los amigos ni los más favoritos del cielo están exentos del golpe de la muerte, porque Abraham murió.
¿verdad? Pero vive, ¿verdad? Eso es lo más importante. El Señor Yeshua dijo de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pero vive. O sea, su transformación dejando esta carne para tener un cuerpo que pueda soportar la presencia y la santidad del Señor. Los hijos obedientes mueren en paz, no son conducidos en su vejez, no marchan forzados, sino que marchan hacia los padres, ¿verdad? Y la congregación de los primogénitos, tal como lo dice Hebreos capítulo número 12, versos 22 y 23. Así que la vejez buena es una bendición y es una oportunidad también para seguir siendo útil. Lo que Dios promete es tan seguro como que si estuviese hecho ya. Esto es importante que lo veamos así, de esa manera, porque va al reino y el Señor lo ve como si ya estuviese allí, tal como lo dice Efesios también, capítulo número 2, versos 1 al 9. Así que esta es, amados hermanos, la parashá, el capítulo número 16, ¿verdad? Habla del ángel que identifica aquí esta parte a Sarai y Agar, ¿verdad? Cómo se da y el nacimiento de Ismael y cómo el ángel le dice también que se someta Agar a Sarai, ¿verdad? Que es lo que el Señor le había dicho, ¿ya? Someter al hijo y someterla a ella también en obediencia. Esto implica, ¿verdad? Que solo puede haber salvación en el sometimiento del hijo de la promesa a través de quien viene Yeshua HaMashiach. Interesante. Así es, dice, mire, ve y sométete a ella, sométete a Sarai y somete a tu hijo. O sea, le dio la oportunidad de hacerlo así de esa manera, pero no sucedió, ¿verdad? Sino que decidieron marcharse. Qué bendición, amados hermanos, con esta bendita parashá. Nos gozamos en el Señor y esperamos que estos pocos comentarios que hemos hecho con relación de esta bendita parashá Lech Lecha nos ayude a nosotros también a entender, a salir, ¿verdad? Tener el llamado a salir y a compartir también el mensaje de salvación que el Señor da. Realmente Abraham era un testimonio vivo de lo que Dios estaba haciendo en la tierra y hoy por hoy pues es el patriarca número 1, ¿verdad? Que el Señor escogió como consecuencia de la fe que él había tenido. Que el Señor nos siga bendiciendo en este santo día de Shabbat, que bendiga sus vidas y que siga haciendo de sus vidas una bendición especial y de sus familias para que puedan ver días buenos en la tierra de los vivientes. Entonces, con el respeto del Señor, voy a bendecir a su pueblo. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tengan ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom, que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, que el Señor bendiga sus vidas, bendiga sus casas, bendiga sus generaciones, dé salvación a sus hijos y a los hijos de sus hijos y que los encamine con paz y con bien a través de los estatutos que el Señor ha puesto en su palabra. Que el Señor les permita caminar a la luz del rostro de Mashiach y que ustedes puedan ser bendición y para bendecir y bendecidos en la tierra de los vivientes. Los bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach, Melech Israel. Amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Shalom, amados hermanos.